La segunda parte de esta catarsis de traumas después de trabajar en Disney World tiene que ver con ser antisocial. No sé si tú eres una persona antisocial, pero yo lo soy. O por lo menos lo era muchísimo más que ahorita. Y la verdad es que cuando vas a ir a trabajar a ese ambiente que es en extremo social, creo que es lo más social que vas a vivir en tu vida. Las mismas, no sé, personas que ya han ido, o incluso la misma empresa te dice que si tú eres una persona con ansiedad social, o si tú eres una persona como muy cerrada de tipo de creencias, de actitudes, de valores, de, no sé, de todas estas cosas sociales, literal reglas sociales, te dicen que no vayas, pues por obvias razones, ¿no? Ahí te vas a encontrar con todo tipo de personas, con todo tipo de culturas y con todo tipo de reglas, porque te das cuenta que las reglas bajo las que tú vives no son las únicas reglas bajo las que vive el mundo entero. Y creo que eso se eleva a un porcentaje muy alto cuando también estamos hablando de juventud. Entonces, de verdad que recordar mis primeros días ahí es algo como súper... Ni siquiera sé como qué nombre, es como algo incómodo. Mis primeras más o menos 2 semanas ahí, tal vez 3, a mí me daba mucho miedo regresar a mi depa, pero por esto, por ansiedad social. Porque, a ver, en primer lugar, el tener roomies es de por sí ya algo un poco complicado, pero el tener roomies de otras culturas, de otros países, de otras edades, y que todas tenemos que hablar un mismo idioma para, pues sí, para entendernos lo mejor posible, pero que de todas maneras no es el idioma nativo de todos, es algo complicado. Y la verdad es que a mí me tocó la suerte enorme, no me gusta hablar de suerte, pero no sé cómo más decirlo, como, pues no sé, el universo entero se juntó para que mi roomie realmente fuera la mejor roomie del planeta. O sea, mi roomie se llama Melanie, es una chica alemana y es de mi edad, es como 6 meses más grande que yo, algo así. Y era una persona súper ordenada, súper organizada, súper tranquila, trabajaba, leía, veía series y normalmente en las mañanas de los fines de semana o algo así, bueno, de sus días off, porque todos tenemos como días off distintos, pero normalmente las mañanas lo que más me molestaba, pero que no me molestaba, era que me despertaba porque ella empezaba a hablar con sus papás. Y la verdad es que, no sé, pero por lo menos a mí me tocó que es verdad que los alemanes gritan cuando hablan. Entonces, pues hablaba muy rudo y igualmente sus papás, pues del otro lado de la pantalla hablaban muy rudo y eso me despertaba. Pero al mismo tiempo me gustaba mucho escuchar hablar su idioma y cómo desenvolverse, no sé, estaba chido, estaba chistoso. Pero aparte en cuanto veía que yo me despertaba, ya se disculpaba, era como que, ¿quieres que me salga? ¿Está todo bien? Así como que no le daba cosita. Entonces realmente es una gran persona. No creo que nunca vaya a ver este video, pero igual Melanie es una gran persona. Sin embargo, esa suerte que me tocó a mí, a muchos de mis amigos y conocidos no les tocó y muchos tenían problemas muy grandes con sus roomies, los cuales también se les complicaba mucho resolver por esto del idioma, por esto de la comunicación, por esto de las culturas. Entonces, pues es cierto que con todo esto que estoy diciendo y con todo esto que yo vi, si te dijeran, hey, si eres una persona que no te late mucho esto, que no eres muy abierto, que no te gusta como escuchar o ver que las personas se pueden comportar muy distinto a lo que tú creerías que es correcto, pues no vayas. Pero yo era una persona así y la verdad es que ir te cambia completamente el panorama de la existencia humana. Obviamente tienes que tener por lo menos un rasguito que tú digas, bueno, a todo lo que hago pues tiene que haber como, digamos, implicaciones, ¿no? Consecuencias que por más malas que sean para mí, pues igual, y si mi sueño es más grande, pues puedo superarlas, ¿no? Y en este caso, si mi sueño de trabajar en Disney era más grande, podía superar el hecho de que tal vez las personas no iban a ser como a mí me gustaría que fueran. Pero ya cuando estoy ahí, después de estas 3 semanas que les digo que fueron horribles, porque a mí me daba mucho miedo llegar, hablar el idioma, tener que platicar con mi roomie, porque otra cosa era que mi roomie era muy parlanchina y le gustaba mucho platicar conmigo. Entonces cada que yo llegaba me decía de que, ¿cómo te fue? Y yo de que, bien. Y ella me decía de que, bueno, pues a mí, y wow, estaba como 3 horas hablándome de su día.
Y al principio la verdad es que yo no era una persona muy buena con el inglés, no, como un inglés no tan fluido. Entonces me costaba entenderla y obviamente me costaba 500 veces más responderle. Y en estas 3 semanas me daba pavor regresar a mi depa. Entonces yo me levantaba lo más temprano posible para no tener que verla, para que ella siguiera dormida. Y llegaba lo más tarde posible a mi depa para no tener que hablarles. Había días, yo vivía en un tercer piso, entonces había días que yo me quedaba abajo, en una banca que estaba abajo, hasta ver que se apagara la luz para yo llegar y estar segura de que nadie me iba a recibir en la cocina, nadie me iba a hablar y no tenía que hacer contacto visual con nadie. Y fueron 3 semanas, pues, intensas, ¿no? Importantes, porque fue algo complicado para mí. Sin embargo, llegó un momento en el que yo quise abrirme un poquito más, en el sentido de decir que tenga que pasar lo que tenga que pasar, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y así, con las fuerzas que no sé de dónde saqué, llegué con mi roomie y le dije, ¿cómo le pude decir? Porque mi inglés estaba bastante malo. Le dije, la neta, me cuesta muchísimo hablar inglés, pero me estás ayudando mucho a aprender, entonces sigue platicando y así, pero si te respondo mal o si no me entiendes, dímelo, si me equivoco con algo, dímelo y así, ¿no? Y ella como que, sí, súper bien. Y desde ese día me sentí súper fluida. Y con mis otros roomies, porque yo vivía con otras 5 personas, éramos 6 en el depa. Una de ellas era mexicana, al principio también como que no nos caíamos tan bien. Al final terminamos siendo de que, así, amor puro, eso creo yo. Pero igual, la adoro, es una gran persona. Ella se llama Melissa. Ella y era otra chica alemana, otra chica noruega. Y la otra cambió 3 veces. La primera vez fue canadiense, después una americana y después una francesa. Con todas las demás, la verdad es que también eran muy, muy relax. O sea, todas eran muy relax. Lo peor que me pasó estando ahí fue que la cocina siempre estaba muy sucia. Pero tampoco estaba tan sucia como para que te diera asco comer ahí. O sea, solo estaba sucia de que, pues, no sé, desayunaban, dejaban sus trastes y se iban corriendo al trabajo y ya nadie limpiaba nada y tal, ¿no? Pero no era tan grotesco como de ver otras historias que me contaban mis compañeros. Y a lo que quiero llegar con esto es que toda esta vivencia que yo creo que jamás pensé que yo pudiera tener y que jamás pensé que yo pudiera aguantar, que jamás pensé que yo pudiera escuchar o hablar de cosas que me incomodaban a mí culturalmente o de mi educación más arraigada de mi familia, ahí me di cuenta que se podía y que se podía hacer tranquilamente aparte, porque yo estaba acostumbrada a que si alguien pensaba diferente a ti, tendrías que empezar una discusión. Por más educada y elegante que fuera tu discusión, iba a ser una discusión, ¿sabes? Iba a ser como un debate y vas a tener que saber argumentar. A eso estaba acostumbrada yo. Y aquí me encuentro con que nada, o sea, con que tú decías, yo pienso esto, y era como que, chido. Y ya, nadie quería discutir nada, nadie quería convencer a nadie, solamente era, estamos aquí para pasarnos la cool, ya sabemos que todos pensamos distinto. Y realmente me abrió un panorama, digo, ahorita les estoy hablando como de personas que eran de otras culturas, pero incluso amigos mexicanos que también eran de otras edades, de otros estados, etc. Aprendí muchísimo de ellos, pero sobre todo aprendí muchísimo de mí, de que realmente no tenía límites, por más que yo me sintiera una persona con ansiedad social desde siempre. Me di cuenta que todo estaba dentro de mi cabeza y que realmente podía hacerlo, ¿sabes? Podía hacerlo. Y que no solo podía hacerlo, sino que me gustaba. Y que no solo me gustaba, sino que me ayudaba un montón para entender cada vez más la vida. Y me abrí muchísimo a muchísimas posibilidades y no tenía que estar de acuerdo con ellas, simplemente tenía que querer a la gente, porque eso también aprendí, que no se trataba de aguantar que tú pienses diferente a mí, sino quererte, ¿sabes? E incluso que me empezó a gustar mucho que la gente fuera súper diferente a mí y no sé, llegué a obsesionarme con eso, así mi mejor amiga de ahí, que ya hablé de ella y que no dejaré de hablar nunca de ella, que es Caro, también es una persona súper diferente a mí. E incluso, este es tal vez otro tema que hablaré en otro capítulo, en otro video. Pero incluso mi novia, que ahí la conocí, es súper diferente a mí. Es de las personas más diferentes a mí que he conocido en mi vida. Y está padrísimo. Entonces, creo que esta sensación, o más bien, este punto de que todo el mundo te dice, si no aguantas, no vayas, más bien piensa, estoy pensando que no voy a aguantar, entonces tengo que ir. Yo creo que todo el universo entero te está poniendo de frente esta oportunidad, no solo de ir a Disney, a cualquier intercambio, cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida, de que cambiarte de escuela, entrar a un nuevo trabajo, yo qué sé. Si tú sientes que no puedes porque algo te va a chocar y algo te va a incomodar,
es porque necesitas hacerlo. Y te aseguro que al final casi que te vas a obsesionar. O sea, ahorita yo solo estoy pensando en a dónde volverme a ir de intercambio porque necesito seguir conociendo gente súper diferente, culturas súper diferentes y aprender de que todo simplemente es bastante subjetivo desde la experiencia personal y que al final todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Que es como ser aceptados, tener amigos, tener gente que quieres, pasarla bien, aprender cosas, no sé, tener éxito en la vida desde tu referencia de éxito. Y pues ya, entonces creo que lo siguiente que yo le podría decir a alguien que quiere ir a un intercambio cultural, a alguien que quiere trabajar en Disney, pero me podría decir a la mí del futuro, cuando quiera tomar una toma de decisión así, es que si te sientes incómodo con lo que vas a vivir, es momento de que lo vivas y que a las personas hay que quererlas con todo y lo que piensen, o sea, no es como a pesar de lo que sea, ¿no? Siempre he escuchado esto como que a las personas hay que respetarlas a pesar de, hay que quererlas a pesar de, y no, hay que quererlas porque son diferentes, por eso hay que quererlas, ¿no? Y escucharlas y apreciarlas y aprender un montón, no quiere decir que tengas que estar de acuerdo, solo aprender de la diferencia y ya. Y ese fue uno de los bonitos aprendizajes, pero que me traumó por el hecho de que era regreso y cuando regresas a tu casa te das cuenta que todo sigue igual y que tú cambiaste muchísimo, tal vez interna y hasta externamente. Y es complicado porque es complicado intentarle explicar a los demás que no vivieron lo mismo que tú, lo que pasó ahí, lo que pasó allá en ese lugar y lo que pasó dentro de ti en todo ese tiempo que estuviste ahí con la gente con la que conviviste. Es muy complicado y a veces es desesperante, ¿no? Casi que decirles de que por favor agarra tus maletas y lárgate y ve y vive esta experiencia. Pero también pues es parte de que si ya aprendiste a aceptar y querer allá, regresar y aprender a aceptar y querer de nuevo a lo que se quedó aquí y a lo que tal vez no cambió tanto como tú, ¿no? Y ya, ese es el trauma que ahora vivo, que hasta algún punto está divertido vivirlo porque obviamente también es aprendizaje, también para eso sirve el psicólogo, pero estoy incómoda y creo que está chido estar incómodo de vez en cuando. Y ya, eso, si te incomoda, entonces hazlo.